Diseño por corte. Vamos a realizar el diseño por corte de las columnas que habíamos planteado. En este caso debemos conocer la parte teórica principalmente antes de comenzar a diseñar. Si bien es cierto, en la norma, la norma 060 en el artículo 11 nos da ciertos comentarios, nos indica los tipos de refuerzo y cortante, lo que se permite utilizar como refuerzo y cortante, como por ejemplo unos estribos perpendiculares, ¿ya? Unos estribos perpendiculares, como podemos observar, al eje del elemento, ojo, y también nos permite refuerzo electrosoldado con alambres perpendiculares al eje del elemento y espirales, ¿ya? Eso es lo que nos permite. También se permite utilizar como refuerzo de cortante estribos que formen un ángulo de 45 grados o más con el refuerzo longitudinal de tracción, ¿ya? Eso también. Barras dobladas consistentes en refuerzo longitudinal con una parte doblada que forme un ángulo de 30 grados y también nos permite combinaciones de estribos y refuerzo longitudinal doblado, ¿ya? También. Entonces, hay que tener en cuenta lo que se nos permite, ¿no? Ahora, la filosofía es la misma, ¿no? Como si esto viene de la filosofía de diseño por resistencia, donde el phi resistencia nominal es mayor a la resistencia última, ¿ya? De ahí viene todo, como podrán notar, es phi, bueno, la resistencia nominal al corte, ¿no? Tiene que ser mayor a bueno, la resistencia de diseño a corte tiene que ser mayor a la fuerza de corte mayorada, ¿no? Resistencia al corte requerida, de acuerdo al capítulo 21. Ojo, mucho ojo con este punto, porque también ahí nos da ciertos requisitos que debemos de cumplir, ¿ya? Asimismo, esta resistencia nominal al corte, ya lo vamos a determinar con la siguiente fórmula. El aporte a corte proporcionada por el concreto y la resistencia nominal a corte proporcionada por el acero de refuerzo, ¿ya? Asimismo, este valor de aquí, ¿no? La resistencia nominal al corte proporcionada por el concreto, dice que debe ser calculado con la siguiente expresión para elementos que ya tienen compresión axial, ¿no? Tienen compresión axial. Este valor de NU es la carga axial, ¿ya? La carga axial. AG es la área bruta, B es el ancho y D pues el peralte efectivo, ¿no? FC es la resistencia de la compresión y pues así de esa manera determinamos la resistencia nominal del corte proporcionada por el concreto, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos que ir recordándonos esas fórmulas. También nos indica en el artículo 7.10 lo siguiente. Para estribos con barras longitudinales menores a 5 octavos, nos permite un estribo de 8 milímetros, ¿ya? Para entre 5 octavos y 1 pulgada, un estribo de mínimo de 3 octavos de pulgada. Y para aquellos mayores, perdón, para mayores a 1 pulgada, pues ya colocar mínimamente un estribo de media pulgada, ¿ya? Asimismo, también nos dice la separación, nos indica entre máxima de barra sin apoyo lateral debe ser de 15 centímetros. Aquí también nos indica más. También nos dice la separación entre estribos, tenemos que hacer, debemos de cumplir esto, que tiene que ser menor a 16 veces el diámetro de la varilla longitudinal. Por ejemplo, si es en este caso, de 3 cuartos, por ejemplo, ¿no? El diámetro es casi 2 centímetros, entonces debe ser menor a 32, a 40, y dice también tiene que ser menor a 48 veces el diámetro del estribo. El estribo pues va a ser de 3 octavos, ¿no? Para uno de 3 cuartos, para una varilla longitudinal de 3 cuartos. Entonces más o menos 1 centímetro, ¿no? Aproximadamente 0.95, entonces tiene que ser menor también a 48 centímetros. Y tiene que ser menor a B o H, ¿no? Por ejemplo, una columna de 50 por 50 tiene que ser menor a 50 centímetros. Y a eso también te lo como requisito, ¿no? Ahora, así como habíamos visto en respecto a la flexión, que teníamos que cumplir ciertos requisitos por corte de acuerdo al sistema estructural, perdón, a la flexión, así también debemos de cumplir
requisitos por corte de acuerdo al sistema estructural. Ya se había indicado que nosotros tenemos una estructura de muros estructurales, entonces debemos aplicar el ítem de aquí, ¿no? Este ítem de acá. Pero antes de ello, acá hay unas definiciones donde nos dice cómo pueden ir ubicados los estribos, ¿ya? Fíjense, hay que tener en cuenta, o también se le puede poner estribos y grapas suplementarias, como es este caso, o también como este caso. Por ejemplo, esto se da generalmente en los elementos de borde de las placas, ¿ya? En los elementos de borde. Hay que tener en cuenta, dice, que el gancho sísmico es mínimo 7.5 centímetros y tiene que ser mayor a 8 veces el diámetro de la varilla. Más o menos el diámetro de la varilla, dependiendo, ¿no? Eh, Dependiendo, por ejemplo, si estamos usando de 3 octavos, ¿ya? El diámetro de la varilla del estribo, de 3 octavos estamos usando, más o menos será 8 centímetros, ¿no? Como mínimo. 8 centímetros, ¿ya? Esto sí recuérdenlo, porque hay veces que en obra sucede que le quedan retazos, ¿ya? Le quedan retazos de acero de refuerzo, por ejemplo, ya, bueno, de 3 octavos le quedaron, ¿no? Y bien, requieren para este estribo aproximadamente 1,60 m, y le quedaron un metro, pues le quedó 1,55 m, por ejemplo, ¿no? 1,55 m de varilla. Entonces ya no importa, hay que meterlo, dicen, ¿no? Para que no desperdiciar, para no estar cortando otras varillas o para no solicitar más varillas. Entonces sucede que le acortan los ganchos y pues ya no cumple esto, ¿no? Entonces ahí estamos incurriendo en un error. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y similarmente las grapas suplementarias, ¿ya? En las grapas también. Ahora sí, los requisitos, como podrán ver, por corte, de acuerdo al sistema estructural, el que nos corresponde de que debemos de cumplir es el siguiente, ¿no? Los requisitos para muros estructurales o dual tipo 1, donde tenemos lo siguiente, ¿no? Dice el artículo 21.4, dice que debemos de calcular la cortante en columnas mediante la siguiente forma, ¿ya? El momento nominal inferior más el momento nominal superior dividido entre la altura libre, ¿ya? Como podrán ver aquí, la altura libre, ¿no? Y pues nada más de esa manera, ¿no? Recuerden que cómo obtenemos el momento nominal, ¿no? ¿Cómo lo vamos a sacar? Pues del diagrama de interacción, pero ojo, del combo de diseño, ¿ya? Trazamos al diagrama de interacción nominal y pues bajamos e intersectamos en el eje del momento nominal y pues ese será el momento nominal que nos está solicitando, ¿no? Aquí. Este momento nominal es el que nos está solicitando aquí. Ahora, ¿por qué inferior y superior? Porque uno lo vamos a sacar aquí y otro lo vamos a sacar aquí. Por eso es lo que iba, recuerden que les indicaba que contenemos varillas de refuerzo. De esta manera, por ejemplo, y acá hemos hecho un empalme, ¿no? Entonces aquí el diagrama de interacción pues ya varía, ¿no? Ya no va a ser igual que el de acá, ¿no? Ya no es igual, ¿ya? Ya no es igual. Este va a variar porque tiene mayor acero de refuerzo, porque ya tiene un empalme, ¿correcto? Cuando hay empalmes cambia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en este lado tienen una columna de 50 por 50 con 12 varillas de 5 octavos, ¿ya? Y acá arriba también tienen. Entonces el diagrama de interacción va a ser igual en ambos lados, ¿ya? Y este valor va a ser nada más 2 veces el momento nominal que hemos obtenido, ¿no? Este momento nominal dividido entre la altura libre, ¿ya? Entonces eso hay que entender. Bueno, acá está un poco más explicado. Lo he tratado de hacer un poco más desmenuzado. El acero superior, el acero inferior. Bueno, acá se ha movido un poco. Este es el acero superior y este es el acero inferior, ¿ya? Y pues aquí está bien claro. Esto hay que memorizarlo, hay que quedárnoslos porque es muy importante. Más importante que, que sumar y restar y calcular el acero de refuerzo, porque es uno de los ítems que ustedes tienen que aplicar en el diseño. Dice, el diseño busca que falle por flexo-compresión.
o sea, buscamos una falla dúctil, que por corte, una falla frágil. En el caso que presente una falla por flexo-compresión, se debe buscar que el acero fluya por tracción antes que el concreto alcance su máxima deformación. Para que no falle por corte, se debe de tener mayor resistencia por cortante. Ojo, que esto se les grabe. Se debe tener mayor resistencia por cortante, ¿ya? Esto siempre recuérdenlo. Sé que en algún momento lo van a aplicar, ¿ya? Como les digo, una de las aplicaciones más claras, una de las aplicaciones más claras es cuando se tiene un empalme, ¿ya? Es cuando se tiene un empalme. ¿Por qué les digo? Porque me ha tocado aplicarlo, ¿ya? O sea, ustedes van a tener, como les digo, ahí sus aceros de refuerzo de esta manera, algo así, ¿no? Entonces aquí van a tener también su empalme, ¿no? Entonces, como les digo, en vez de que esto, pues, les ayude, en vez de que esta zona que tenemos aquí, que sobrepasa en el nudo, llega a a la otra parte, en vez de que les ayude, les malogra, porque van a requerir mayor resistencia por corte en toda esta zona, ¿ya? Van a requerir mayor resistencia por corte. Entonces, de preferencia que no pase. Si su varilla llega así, las varillas rojas están llegando acá a un promedio de 50 centímetros, si ustedes no pueden hacer el empalme, de recomendación, córtenlo de acá. De aquí corten. Y fácil, todos estos retazos, utilícenlo en la zapata. En la zapata, ¿no? La zapata, por ejemplo, pues entran varillas de 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, 2 metros, dependiendo, ¿no? Y acá puede ser que les sobre una varilla de 1,50 m, pues mejor, ¿no? Cosa que su empalme, ojo, cosa que su empalme de sus varillas, ¿no? Si es que ustedes acá han tenido de esta forma, su empalme, a ver, vamos a ver, ¿no? Cosa que si es que ustedes tienen acá su varilla de esta forma, ¿ya? Ya que lo han cortado, siguiendo mi recomendación, lo pasan hasta acá, ¿no? Lo pasan hasta aquí, todos sus empalmes, ¿no? Bueno, obviamente no todos van a llegar al mismo nivel, recuerden, no se puede empalmar más del 50%, pero por ahí va el concepto, ¿ya? Hay que tener en cuenta mucho eso. Bien, por ahí nos dice cuáles son los momentos que tenemos que sacar. Vamos a sacar momento X, momento Y. Por ejemplo, los momentos nominales X van a ser producidos, ¿no? ¿Cuáles son momentos X? Bueno, va a ser el X, van a producir. Vamos a tener que estos aceros de refuerzo nos van a producir los momentos X, ¿no? Momento Y nos van a producir los que son en sentido contrario, ¿no? Listo. Eso es bueno para que lo puedan leer. Aquí está lo que les indicaba también, que si en la parte inferior tienen una misma sección, por ejemplo la que se ha indicado, ¿no? 12 varillas de 5 octavos, en la parte superior también, como es corrido, ¿no? Como todas las varillas son corridas, entonces en ambos casos el diagrama de interacción va a ser el mismo, ¿no? Dice, se realiza un diagrama de interacción superior e inferior, generalmente es común que el refuerzo de arriba y de abajo sean iguales. Por lo tanto, en caso contrario, se debe hacer un diagrama por cada nudo, ¿no? Si fuera diferente, ¿ya? Y como verán aquí, lo que tienen que hacer es ubicar el combo, que es más, eh, el combo que está, el combo de diseño, el mayor, ¿no? Por ejemplo, entonces eso lo llevan, aquí lo intersectan y lo bajan y ya tendrán el momento nominal, ¿ya? Superior o inferior, también, dependiendo. Y bien, ahí está lo que se les había dicho. Ya una vez que han obtenido los momentos, nada más lo suman y lo dividen entre la luz libre, ¿no? Recuerden, bueno, ahí está un diagrama de cuerpo libre, cómo se están aplicando las fuerzas y cómo se está deformando, ¿no? Qué zona se está comprimiendo, qué zona se está traccionando, y en la parte superior, qué zona se está comprimiendo, qué zona se está traccionando, ¿no? Ahí la misma forma, ¿ya? Y bueno, para ya, para terminar lo que es muros, los requisitos para muros estructurales y dual tipo 1, recuerden la filosofía de diseño, ¿no? Es esto, ¿sí?
es esto, ¿correcto? Pero como estamos en términos de cortante, tiene que ser esto, ¿no? Entonces, esto de acá ya lo sacamos. Recuerden que tenemos que sacarlo eh, del diagrama, bueno, de los, en este caso, con la siguiente fórmula, ¿no? VC más VS, ¿correcto? El aporte del concreto más el aporte del acero. Esto de acá tiene fórmula. Esto sí tenemos que calcularlo de la siguiente manera. VU les he enseñado cómo lo van a calcular, en este caso en la diapositiva anterior, que va a estar dada por el momento nominal izquierda más el momento nominal a la derecha, todo esto dividido, inferior y superior, perdón, entre la altura libre, ¿no? También recuerden que este VU, ¿no? Tenemos que crear unas combinaciones para amplificar sus resultados, ¿no? Ya que estos son las cargas de gravedad, bueno, las cargas de servicio, perdón, multiplicados por los factores de amplificación, ¿ya? Entonces eso lo vamos a hacer manualmente en una hoja Excel para comprobarlo. Y bien, estos son los requisitos que nos indica que debemos de cumplir también. Estos requisitos son fundamentales. El mismo concepto, ya el mismo concepto, y nos dicen el nudo tiene que ser menor a 15 centímetros y menor a 30, la separación entre estribos. También nos dice debemos ubicar una zona, bueno, de confinamiento básicamente, L sub 0, que va a ser el mayor de la luz libre entre 6. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos 3 metros de luz libre? Entonces, esto va a ser 50 centímetros. Dice la longitud máxima de la columna, como por ejemplo tenemos una sección de 50 por 50, también sería 50 la longitud máxima o 50 centímetros, ¿no? De los tres el mayor va a ser esta longitud, sería 50 centímetros, tanto superior como inferior, ¿ya? Así de esa manera calculamos lo que es la longitud, bueno, la zona de confinamiento. Y ahí nos dice que en la zona de confinamiento el estribo tiene que ser, la separación tiene que ser menor a ¿qué? A la longitud mínima de la columna sobre 2, o sea, 50 entre 2, 25, 8 veces el diámetro de la varilla longitudinal menor, de 5 octavos. El diámetro es 1.6, ¿no? Por 8, aproximadamente 12 centímetros, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Bueno, 11 centímetros, 12 centímetros. 10 centímetros o 30 centímetros. De todos tomamos el menor, está saliendo 10, ¿no? Entonces acá más o menos 10, ¿no? Manera de ejemplo. Y dice que en la zona central la longitud tiene que ser menor, bueno, la longitud, la separación entre estribos tiene que ser menor a 48 veces el diámetro de la varilla del estribo. El diámetro, bueno, es casi 1 centímetro, 48 centímetros. Diámetro de la varilla longitudinal aproximadamente es 2 centímetros, ¿no? 16 por 2, 32, tiene que ser menor a 32. Longitud mínima de la columna, 50 o 30, ¿no? De todos, 30, ¿no? Tiene que ser menor a 30, entonces esa longitud. Así lo calculan y lo detallan en su memoria de cálculo, ¿ya? Asimismo, como hemos tenido ya requisitos para lo que es, en este caso, para dual tipo 1 y muros estructurales, también tenemos para aporticado y dual tipo 2, ¿no? Similarmente, va a suceder muchas veces que van a tener, por ejemplo, edificios de 2, 3 pisos, 4 pisos, colegios, hospitales, eh, también aplica para cines, teatros, por ejemplo. Muchos de ellos son sistemas aporticados porque son 2 niveles, 3 niveles, exagerando, y pues van a tener que aplicar estos requisitos, ¿no? Y los requisitos para aporticados son más estrictos, ¿ya? Por ejemplo, te dice la cuantía mínima para columnas con suncho, columnas con estribo circular, debes de cumplir esta fórmula, ¿ya? También te dice el área total de la sección transversal del refuerzo de estribos cerrados de confinamiento rectangulares y grapas suplementarias debe ser mayor a, bueno, acá hay una fórmula, ¿ya? A lo siguiente. Acá hay una fórmula, bueno, en el artículo 21.6.4.1, en la B, ahí hay una fórmula
eso tiene que respetar, ¿ya? Asimismo, los requisitos para columnas, esto es muy importante, para columnas y aporticado de dual tipo 2. Incluso esta fórmula se utiliza para muros estructurales, así que tienen que ustedes calcularlo, el de ahí y el de acá. El de aquí también para elementos de borde es necesario para calcularlo, ¿ya? Entonces acá te da, dice que el refuerzo transversal en columnas debe ser mínimo esta cantidad, ¿no? Lo puedes hacer proporcionando grapas, que es por lo general que se llega a cumplir. Muchas veces, por ejemplo, si tiene un elemento de borde, tienes que colocarle grapas, ¿no? Tienes que colocarle grapas para que pueda cumplir dicho requisito, ¿no? Este requisito de acá, ¿ya? Entonces eso más o menos la manera de comentario. Lo pueden calcular. También el refuerzo transversal en columnas dice la separación entre estribos tiene que ser menor a b tercios. 50 entre 3 es aproximadamente 18, ¿no? 17 aproximadamente, ¿no? Entonces tiene que ser menor a 17. 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal, 6 por 2, 12 o 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros por lo general gana, ¿ya? También te dice D tiene que ser mayor a B, cuando D es mayor a B, ¿no? También te dice la distancia máxima entre refuerzo transversal, o sea, entre estribos, tiene que ser máximo 35 centímetros, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro caso tenemos una columna de 50 por 50, ¿ya? Entonces más o menos así, de esta manera, ¿no? Algo así, tenemos una columna de 50 por 50. Ya, acá tenemos 50. Entonces, y nosotros le hemos colocado un estribo aquí, ¿no? De esta manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí, si nosotros vemos, tenemos 40 centímetros, ¿no? No estamos cumpliendo esto. Pues lo que podemos hacer es colocarle grapa. De esta manera. Pero para que sea un poco más simétrico, ahí, ¿no? Similarmente en el otro lado, tendremos que colocarle grapas de esta forma, ¿no? De esa manera. O la otra opción es que, por ejemplo, le coloquemos un estribo de esta manera aquí, otro estribo acá, y coloquemos grapas, ¿no? Aquí grapa y acá grapa, de esa manera, ¿no? También se puede hacer de esa forma, ¿ya? No hay ningún problema. Así como hemos tenido para dual tipo 1 y muros estructurales, también tenemos los requisitos, ¿no? Que debemos de cumplir. Y, por ejemplo, en nudos, te dice 10 a 12 veces el diámetro de la varilla longitudinal, lo menor a 25 centímetros. También para que calcules lo que es la zona de confinamiento, cuánto es la longitud. Luz libre entre 6, por ejemplo, 3 metros entre 6 son 50. Longitud máxima 50 o 50, ¿no? O sea, básicamente 50. El mayor de todos. También tienes para cumplir la longitud máxima entre estribos, tanto en la zona de confinamiento como en la zona central, ¿ya? Todo ello hay que cumplirlo, hay que tener en cuenta. Asimismo, como hemos calculado para dual tipo 1, lo que es la cortante requerida, debemos hacerlo en base a los momentos tanto inferior y superior. Pero ojo, que acá, bueno, aquí es, en este caso, esto es de, ya, a ver, esto de aquí es de dual tipo 1, ya, de dual tipo 1. De dual tipo 2 de esto es igual a esto, pero en vez de que sea los momentos nominales y, ya no es los momentos nominales, sino los momentos probables inferiores y el momento probable superior, ya, o sea, es m probable inferior y m momento probable superior, ¿ya? ¿Y en qué cambia? Pues este momento probable inferior es un 25% mayor al momento nominal inferior y el momento probable superior es 25% más del momento nominal superior, ¿ya?
De esa manera lo calculan en caso tuvieran sistemas aporticados y dual tipo 2. Muy bien, para determinar el acero por esfuerzo por cortante, aplican esta fórmula de aquí, la que se aplica también para vigas, teniendo en cuenta que esto debe suceder esto para que apliquen la filosofía, ¿no? La misma concepción van a tener, en este caso, la resistencia nominal a corte va a estar dada por el aporte a corte del concreto y el aporte a corte del acero, ¿no? Esto nada más es fórmula, ¿ya? Y esto de acá, esto de aquí lo van a calcular, ¿ya? Esto es VU entre phi, ¿no? Lo calculan con, por ejemplo, VU para dual tipo 1, por ejemplo, es el momento nominal I más el momento nominal S entre el HN, ¿no? Así lo calculan. Pero el VS lo van a calcular con esta fórmula de aquí, ¿ya? Con esta fórmula. Entonces, de esa manera, muy práctico, se puede calcular lo que es el diseño por cortante de vigas, ¿ya? Similarmente, tenemos los ganchos, ya se ha explicado, de las grapas también, las longitudes, ¿ya? Y, por ejemplo, acá tenemos una distribución de cómo pueden ustedes tomar cuando tienen las diversas secciones, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen 9 varillas, perdón, 8 varillas, ¿no? Cuando tienen una columna en L, cuando tienen, por ejemplo, esta es una columna de 50 por 50, fíjense cómo se ha colocado los estribos, ¿no? Acá hay un estribo, acá hay otro estribo, acá hay otro estribo, ¿no? Recuerden que para estribos se tiene en cuenta el número de líneas. No sé cuántas están. A ver, vamos a poner aquí. Proporcionada por el número de ramas, ¿no? Específicamente su término, ¿ya? Muy bien, acá también tienen más ejemplos de cómo pueden colocar. Fíjense que hay una columna de 50 por 50 con 12 barras, que es esta de aquí. Ya acá hay otra columna que es un poco más amplia, ¿no? Por acá, fíjense, acá hay una columna. Y fíjense el detallado, ¿no? Un refuerzo por cortante es bastante, de bastante cuidado, porque si no, porque tenemos que evitar la falla frágil. Muy bien, entonces lo voy a dejar hasta aquí. En la próxima sesión estaremos diseñando la columna por corte. Muchas gracias.